Imaginemos por un momento, la carga psicológica, o sea, el peso físico casi insoportable de guardar un secreto monumental. Y la verdad es que no estamos hablando de una simple confidencia de pasillo o de ocultar una sorpresa de cumpleaños. Claro, nada de cosas triviales. Exacto. Pensemos en un secreto que altera por completo la comprensión de la realidad misma. O sea, una experiencia tan abrumadora que redefine todo lo que uno cree saber sobre el universo, pero sobre la cual se tiene absolutamente prohibido pronunciar una sola sílaba. Es que es fuerte. Te levantas con ese secreto, tomas decisiones basadas en él, pero tu boca tiene que permanecer, digamos, sellada. Frente a tus amigos, frente a tus colegas, frente al mundo entero. Y es una presión que fracturaría a casi cualquiera, la verdad. Totalmente. Porque la mente humana, desde un punto de vista psicológico y hasta evolutivo, está diseñada para procesar lo extraordinario a través de la narrativa. Necesitamos compartir, necesitamos buscar esa validación externa, o a veces simplemente necesitamos verbalizar lo que vivimos para asegurarnos de que no nos estamos volviendo locos. Sí, para no perder la cordura. Exacto. Guardar un silencio absoluto y sostenido sobre algo que define tu existencia va literalmente en contra de nuestra propia naturaleza social. Es como intentar retener el aire en los pulmones para siempre. Qué locura de analogía, pero es muy cierta. Y es precisamente esa asfixia, esa paradoja, la que nos trae al análisis a fondo de hoy. Porque nos vamos a sumergir en un material que aborda este dilema de una manera que me dejó fascinada. Es un video ensayo del canal de YouTube Más allá de los versos, que se titula ¿Por qué realmente fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo? Un título que ya de entrada promete muchísimo, la verdad. Demasiado. Y nuestra misión en esta exploración es tomar uno de los pasajes más crípticos y debatidos de los textos históricos del Nuevo Testamento y desentrañarlo. Queremos entender cómo una misteriosa aflicción, la famosa espina en la carne de este hombre, puede cambiar radicalmente la forma en que entendemos nuestro propio sufrimiento personal hoy en día. Y fíjate que es un icono que resuena profundamente en la actualidad, porque las fuentes nos plantean un contraste que es, francamente, brutal. Nos enfrentan a la tensión directa entre el punto más alto del éxtasis espiritual y, por otro lado, el fondo más oscuro del dolor físico y crónico. Esa es la paradoja que me tiene dándole vueltas a todo este asunto. O sea, estamos analizando a un personaje histórico que supuestamente tuvo la experiencia espiritual más asombrosa imaginable. Un viaje literal al cielo. Nada más y nada menos. Pero la historia no termina con él regresando, digamos, como un gurú iluminado y radiante que flota por la vida. Para nada. Regresa a la tierra con una orden de mordaza divina y, casi como si fuera un golpe de gracia, es atravesado por un dolor físico crónico. Una aflicción paralizante que lo va a torturar hasta el día de su ejecución. Es muy fuerte. Y para que quienes nos escuchan puedan dimensionar el peso de esta ironía, no podemos simplemente leer el texto en el vacío. Tenemos que viajar a las coordenadas exactas de esta confesión. Porque, y esto es clave, este hombre no reveló su secreto en un momento de inspiración poética. No estaba tomando un café tranquilo. Para nada. Lo hizo completamente acorralado. Totalmente. Las fuentes nos ayudan a pintar una escena con un nivel de detalle que de verdad casi puedes respirar el polvo del lugar. Es el año 56 después de Cristo. Estamos en la ciudad de Filipos, en Macedonia. Ajá. Visualicemos una habitación de piedra, probablemente muy fría, mal iluminada. Y allí hay un hombre mayor, consumido antes de tiempo, tiene la visión fallando, el cuerpo completamente surcado por cicatrices de latigazos y apedreamientos. Heridas severas, sí. Exacto. Marcas que su propio escriba, el que está sentado frente a él, ni siquiera puede ver bajo la túnica áspera que lleva. Y este hombre está dictando lo que hoy conocemos como la segunda carta a los Corintios. Y cada palabra que articula sobre este tema, de verdad parece costarle sangre. Y le cuesta muchísimo porque, en el fondo, él detesta tener que escribir esta carta. O sea, la comunidad que él mismo había fundado con tanto sudor en la ciudad de Corinto, estaba sufriendo una especie de crisis de identidad brutal. Estaban, digamos, deslumbrados por otros líderes, ¿no? Exacto, estaban siendo seducidos por un grupo de líderes rivales a los que Pablo, con un sarcasmo bastante afilado, llama los superapóstoles. Y hay que entender la cultura de Corinto para ver por qué esto era un problema tan grave.
Era una sociedad griega completamente obsesionada con la estética, con la retórica impecable, con el estatus social. O sea, a ver, estos superapóstoles eran básicamente los equivalentes antiguos de estos influencers de estilo de vida perfecto que vemos hoy en día. Esos que proyectan una vida totalmente inalcanzable, ¿verdad? Esa es una analogía perfecta, ¿sí? Eran la élite académica y carismática de su tiempo. O sea, llegaban con cartas de recomendación rimbombantes, cobraban fortunas por sus discursos y presumían de visiones místicas relatadas con unos detalles casi cinematográficos. Todo un show. Un show completo. Y parte de su estrategia de marketing era destruir la reputación de Pablo. Se burlaban de él sin piedad. Argumentaban que, bueno, sí, tal vez escribía cartas que sonaban muy intimidantes desde la distancia, pero que en persona era un fracaso. Claro, lo atacaban por su apariencia. Exacto. Decían que era un hombre enfermo, de presencia muy débil, sin habilidades de oratoria y sobre todo sin ese brillo que se suponía que debía tener un verdadero mensajero de lo divino. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto es clave. O sea, lo arrinconaron, destrozaron su imagen pública y amenazaron el trabajo de toda su vida. Así que él se ve obligado a sacar sus credenciales místicas para poder defenderse. Pero la forma en que lo hace me parece rarísima. Sí, es muy peculiar. Es que en lugar de decir, oigan, yo vi a Dios, cállense la boca, él empieza a hablar en tercera persona. Escribe algo como, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y no para de pedir disculpas por lo que él mismo llama gloriarse o jactarse. Lo hace con una incomodidad palpable, de verdad se nota. Se siente como sucio al tener que usar su experiencia más sagrada como moneda de cambio en un debate de egos tan barato. Y fíjate en el lapso de tiempo, que es lo que más me impresiona, 14 años. Esto es lo que choca de frente con nuestra cultura actual. Hoy en día, si alguien tiene un sueño medianamente interesante o si se toma un café con una espuma bonita, siente el impulso biológico de publicarlo en 5 redes sociales distintas antes del mediodía. Claro, si no lo publicas no existes. Así se siente hoy. El silencio es visto casi como irrelevancia. Y aquí tenemos a un tipo que guardó la madre de todos los secretos durante una década y media. Nunca lo usó en un debate teológico, no lo sacó a relucir cuando lo apedrearon, nunca lo usó para ganar una discusión. Es un autocontrol de otro planeta. De preguntas. Él dice que este hombre fue llevado al tercer cielo. ¿De dónde saca esa numerología? Porque según el material que revisamos, ni siquiera los pesos pesados de la antigüedad como Moisés o Elías andaban enumerando cielos así por así. Bueno, para entender esa geografía cósmica, digamos, hay que mirar el currículum de Pablo. Antes de ser el apóstol de los gentiles, él era Saulo, un fariseo de pura élite. Las fuentes nos recuerdan que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Una eminencia total, claro. Una de las mentes rabínicas más brillantes de todo el siglo I. Y en el idioma hebreo antiguo, la palabra que usan para referirse al cielo es shamayim. Y la clave lingüística aquí es que es una palabra con terminación dual. Intrínsecamente significa multiplicidad. O sea, nunca es un solo cielo plano. Es como la idea de las muñecas rusas, ¿verdad? O sea, una metida dentro de la otra. Exactamente. Esa es la imagen. O como una bóveda de seguridad hermética dentro de una habitación privada, que a su vez está dentro de un palacio. La cosmovisión de la época estructuraba esto en 3 niveles principales. A ver, cuéntanos de esos niveles. El primer cielo es lo que vemos al levantar la vista. El nivel atmosférico, las nubes, el territorio por donde vuelan los pájaros. Luego está el segundo cielo, que es el cosmos inmenso, el espacio sideral, todas las estrellas y los planetas. O sea, lo que la ciencia hoy llamaría el universo observable, básicamente. Correcto. Y finalmente está el tercer cielo. Esta era la morada absoluta de la divinidad, la sala del trono que existe completamente fuera de todas las dimensiones conocidas de tiempo y espacio. Ahora, dentro de las escuelas rabínicas de la época, había una rama de estudio místico muy compleja llamada la tradición de la Merkabá. Ajá, he leído un poco de eso. Sí, esta tradición especulaba intelectualmente sobre cómo se estructuraban estos niveles celestiales. Pero lo verdaderamente rompedor del relato de Pablo es que él no está ofreciendo una tesis académica aquí.
Él les está diciendo a estos griegos intelectuales, oigan, ustedes llevan décadas debatiendo si este lugar existe en teoría, pues bueno, yo estuve ahí, de pie. Claro, les está tirando encima un hecho empírico irrefutable, como un balde de agua fría. Pero ojo, porque si saber la ubicación exacta de su viaje es impactante, lo que la fuente destaca a continuación sobre la experiencia misma, bueno, eso lo cambia absolutamente todo. Sí, porque el lugar es solo el escenario. Exacto. No es solo a dónde fue, sino lo que pasó allí, y la extraña censura que recibió al volver. El texto menciona que fue arrebatado al paraíso, y el videoensayo aporta un dato etimológico que es fascinante. Paraíso, en el griego original paradison, resulta que no es una palabra griega nativa. No, para nada. Es un préstamo lingüístico. Y viene del persa antiguo y significa literalmente el jardín cerrado del rey. Es el mismo término exacto que usaron los traductores de la antigüedad para referirse al jardín del Edén. Básicamente fue devuelto a la configuración original de la humanidad. Pero lo curioso es que, a diferencia de los profetas antiguos que siempre decían «yo vi el trono, vi ángeles», Pablo dice explícitamente «oí». El énfasis auditivo lo es todo en esta historia. Y las palabras que escuchó son el núcleo absoluto del misterio. El texto original utiliza la frase «arreta rematá», y en el campo de la lingüística bíblica, esto se clasifica como un apax legomenon. ¡Wow! Un término muy técnico. ¿Qué significa eso exactamente para quienes no somos lingüistas? Es un término técnico para referirse a una palabra o frase que se registra una sola y única vez en todo el inmenso corpus literario de un texto, en este caso, de todo el Nuevo Testamento. No existe otra referencia con la que compararlo. Y este término encierra un doble significado que opera simultáneamente. Por un lado, denota palabras que son intrínsecamente inexpresables. O sea, como si el lenguaje humano simplemente no tuviera el código fuente para procesar esa información. Precisamente. Imaginemos el esfuerzo inútil de intentar explicarle los matices de una puesta de sol a una persona que nació completamente ciega. O tratar de describir la estructura de una sinfonía de Beethoven a alguien sordo de nacimiento. El vocabulario humano colapsa. No alcanza. No hay diccionario en la Tierra que pueda contener la acústica del tercer cielo. Sin embargo, el segundo significado de arreta remata es mucho más estricto, digamos, más legal. Significa palabras divina y legalmente prohibidas de ser articuladas. La sentencia que recibe a continuación lo confirma. Le dicen «uk son antropo lalesai», que se traduce como «lo que no le es lícito al hombre pronunciar». Es un embargo de información a nivel cósmico. A ver, espera. Tengo que frenarte ahí un momento. Porque esto, desde una perspectiva puramente lógica, me parece un contrasentido absoluto. ¿En qué sentido lo dices? O sea, si revisamos el mandato fundamental de esta tradición, siempre ha sido vayan por todo el mundo, prediquen, convenzan, hablen. Y de repente, al tipo que es básicamente tu mejor comunicador, el arquitecto de la iglesia primitiva, le das el tour VIP por los secretos del universo y le dices, por cierto, de esto no puedes decir ni una sola palabra. O sea, ¿no es eso sabotear a tu propio empleado estrella? Entiendo perfectamente la frustración. Y sí, parece ilógico hasta que lo analizamos bajo el patrón de comportamiento de la divinidad en los textos antiguos. El silencio impuesto aquí no es un capricho, es una pedagogía altamente sofisticada. Una pedagogía. Interesante. Juan en el Apocalipsis, cuando está a punto de escribir lo que dijeron 7 truenos, y una voz lo detiene en seco. La lógica interna de este patrón es que el misterio y el silencio construyen un tipo de confianza genuina que, francamente, la sobreinformación simplemente destruiría. Creo que entiendo hacia dónde vas. Es como que si alguien te entrega un manual de instrucciones con todas las respuestas detalladas del universo, ya no necesitas fe. Lo que necesitas es capacidad de lectura. Exacto. Te conviertes en un técnico, no en un creyente. Claro, todo se vuelve una fórmula. Y ese es el peligro exacto. Si Pablo hubiera bajado de ahí con un plano arquitectónico del tercer cielo, detallando niveles, jerarquías angelicales, los colores divinos, el cristianismo primitivo se habría degenerado rápidamente en una obsesión esotérica por cartografiar lo invisible. La gente se habría vuelto loca haciendo mapas. Totalmente.
Habrían empezado a crear fórmulas mágicas para acceder a ciertos niveles, perdiendo por completo de vista la esencia del mensaje original, que era la dependencia diaria y la vulnerabilidad. Paradójicamente a veces, el silencio de la divinidad es su revelación más profunda, porque nos obliga a desarrollar un carácter que pueda sostenerse en la oscuridad. Esa es una manera de verlo que le da un giro total al concepto del silencio. Me encanta. Pero, claro, si ese silencio era un escudo diseñado para proteger la salud mental de la comunidad en general, resulta que se requería una herramienta mucho más contundente. O sea, una herramienta de protección física para la mente del propio Pablo. Aquí entramos en terreno difícil. Sí, y es aquí donde la historia se vuelve oscura, incómoda y para muchos bastante difícil de digerir. Es el momento exacto donde el éxtasis choca violentamente con la anatomía humana. La secuencia cronológica que plantean las fuentes es casi despiadada. O sea, inmediatamente después de tocar el techo del universo, tras absorber el jardín del rey, es arrojado de vuelta a la tierra y recibe lo que él describe como un aguijón en la carne. Una tortura que él mismo cataloga como un mensajero de Satanás. Y aquí vale la pena que nos detengamos en la selección de palabras de Pablo, porque el término griego skolops ha sido a menudo suavizado en las traducciones modernas. A veces uno lee y piensa en una astillita molesta en el dedo. Claro, como algo incómodo pero manejable. Y no es así para nada. La raíz de skolops refiere a una estaca afilada, el tipo de madera rústica y grande que se usaba para empalar o para fijar tiendas de campaña pesadas. Él está usando una metáfora de violencia extrema para describir un dolor crónico, constante y debilitante. ¡Wow! ¡Qué brutalidad! ¿Y se sabe qué era físicamente? Bueno, la comunidad médica e histórica ha debatido durante siglos cuál era el diagnóstico exacto. Algunos sugieren oftalmia purulenta severa, que era una infección en los ojos. Eso explicaría por qué siempre necesitaba un escriba. Exacto, y por qué la gente a veces se horrorizaba al verlo, porque era muy desagradable a la vista. Otros apuntan a fiebres palúdicas recurrentes causadas por la malaria o migrañas cegadoras y constantes. Sea lo que fuere, su propósito central era uno solo: la humillación sistemática e implacable de su orgullo. Y es una tortura tan insoportable que este titán de la fe, o sea, este hombre estoico, se quiebra. Las fuentes indican que suplica, y no en una oración casual antes de dormir, sino en 3 temporadas distintas de clamor desesperado, exigiendo que le quiten esa estaca. Estaba al límite de sus fuerzas. Y la respuesta que obtiene es una de las frases más revolucionarias y a la vez desconcertantes de la literatura antigua. Le dicen: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es una redefinición completa de dónde reside el poder real en este mundo. Para intentar procesar la mecánica de esto, porque es denso, pensemos en una imagen mental que discutíamos antes de grabar. Pensemos en un globo de helio inmenso. El conocimiento absoluto de ese paraíso, de ese tercer cielo, es el helio. Si tú llenas a un ser humano con todo ese gas y lo sueltas, simplemente va a flotar. Inevitablemente. Se va a perder en la atmósfera, arrastrado y destruido por la gravedad de su propia arrogancia. Se va a creer un dios. Así que para mantener el globo conectado a la Tierra, para que no se pierda, necesitas atarle un yunque de hierro macizo. Y el dolor físico era ese yunque. Exacto. El dolor crónico incesante era el ancla de acero que garantizaba que cada mañana al abrir los ojos y sentir la punzada de la estaca, Pablo recordara: oye, sigo siendo un ser humano fracturado, sigo siendo de carne, no soy invulnerable. Y fíjate que esta dinámica tiene una aplicación directa, casi te diría urgente, para cómo procesamos nosotros el sufrimiento y los desafíos físicos en el mundo contemporáneo. Hoy vivimos bajo la tiranía de un mito que es muy tóxico, alimentado por esta industria de la autoayuda, los gurús del bienestar extremo y ciertos discursos de espiritualidad de consumo rápido. Sí. Ese discurso de si lo crees, lo creas. Exacto. El mito insinúa que el dolor crónico, la enfermedad o el sufrimiento persistente son indicadores de un fracaso personal. Que si tuvieras la frecuencia vibratoria correcta o si tuvieras suficiente fe, esa enfermedad simplemente desaparecería. Y si no desaparece, es porque algo estás haciendo mal tú. Es terrible. Es como culpar a la víctima por su propia biología, como si uno quisiera estar enfermo. Totalmente. Es una crueldad disfrazada de iluminación. Pero la narrativa de este aguijón de Pablo entra como un mazo gigante contra esa idea.
Nos demuestra que la resiliencia frente a los desastres físicos de la vida humana no es sinónimo de encontrar la píldora mágica o la curación milagrosa que borre la incomodidad de un plumazo. Entonces, ¿qué es la verdadera resiliencia en este contexto? La verdadera resiliencia se trata de descubrir y sostener una gracia que opera en medio de la sala de emergencias, o sea, dentro del espacio del dolor mismo. La estaca de Pablo no era un castigo punitivo de un universo que estaba enojado con él. Era, por muy paradójico que resulte, un mecanismo extremo de contención divina. Si Pablo regresaba ileso, radiante y sanado de su viaje astral, la humanidad lo habría convertido en un ídolo intocable, y se habría perdido el mensaje de que la fragilidad humana es el vehículo principal del propósito. Me vuela la cabeza empezar a observar las limitaciones crónicas, los problemas de salud o incluso esos baches emocionales que no logramos superar, no como señales de un universo sordo o de que estamos fallando, sino como posibles barreras de protección. O sea, este aguijón físico y los 14 años de silencio asfixiante no fueron eventos desafortunados o caóticos en la vida de Pablo. Para nada. Todo tenía un propósito. Claro, si miramos el análisis de las fuentes, forman parte de una estructura muy clara. Son los muros de carga de una arquitectura defensiva. Así es. Y el video ensayo dibuja esta arquitectura de una manera muy gráfica. Tenemos el muro del tiempo, con esos 14 años en el anonimato y el secreto. Luego tenemos el muro legal de la prohibición de hablar, las famosas palabras inefables. Y finalmente tenemos el muro físico, que es el dolor anclado en su carne. 3 paredes sólidas. Sí, son 3 barreras de contención muy robustas, construidas específicamente para asegurar que esa experiencia cumbre se mantuviera como un reservorio de energía para su resistencia interna personal y que nunca se degradara al convertirse en una simple medalla de exhibición para atraer más seguidores. Y esto me hace pensar, y supongo que quienes nos escuchan ya lo estarán notando también, que esta técnica, este forjado del carácter en el yunque del silencio y la oscuridad, no es una novedad que comenzó con Pablo. O sea, las fuentes muestran que esto es un modus operandi sistémico. Es un patrón recurrente. Sí, siempre nos saltamos las partes aburridas de las historias de los grandes líderes históricos, pero el patrón está ahí, clarísimo. Es un patrón innegable a lo largo de todos los textos antiguos. Piensa, por ejemplo, en la figura de José, que es vendido como esclavo y pasa 13 largos años consumiéndose en una celda egipcia sin recibir una sola explicación del cielo sobre por qué le pasaba eso. 13 años en silencio. ¿Sí? O piensa en Moisés, un príncipe de Egipto que es despojado de todo y obligado a deambular 40 años en el más absoluto silencio del desierto de Madián, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas, sepultado bajo el anonimato antes de encontrar su verdadero propósito. ¿Y David? También, ¿no? Claro. David vivió una década como fugitivo paranoico, durmiendo en sistemas de cuevas, perseguido a muerte. O Abraham esperando un cuarto de siglo por una promesa que parecía que nunca iba a llegar. O sea, parece que el requisito innegociable para tener un impacto duradero es atravesar una temporada de aislamiento brutal. Porque el silencio divino prolongado en estas historias no equivale a abandono. Aunque, claro, psicológicamente la persona lo sienta así en el momento. El silencio es el taller clandestino donde realmente se esculpe la infraestructura emocional de la persona. ¡Qué buena frase! Es que piénsalo, si a un individuo se le otorga un propósito masivo, antes de que su carácter tenga la densidad suficiente para soportarlo, su propio ego lo va a aplastar. La oscuridad es lo que ensancha el recipiente para que pueda contener ese propósito. Entonces, si miramos todo este panorama enorme, la geografía de los cielos, las palabras silenciadas, el yunque del dolor crónico y los 14 años de espera, ¿qué significa todo esto a la hora de leer y entender el legado real que dejó este hombre? Porque hay una simetría en sus escritos que francamente me parece alucinante. A ver, explícanos un poco esa simetría. O sea, este individuo escribió una obra monumental que cimentó buena parte del pensamiento occidental. Pero en toda esa inmensa biblioteca de textos, apenas dedicó un puñado de renglones, creo que tal vez 4 versículos llenos de dudas a la gloria de su visita al tercer cielo. Y sin embargo, si buscas sobre su debilidad, te encuentras con más de 300 versículos documentando metódicamente cómo lo golpearon con varas, cómo sobrevivió a naufragios, las noches que pasó temblando de frío en el mar, sus ataques de pánico y sus lágrimas de frustración profunda. Es una disproporción que parece diseñada. Y lo es.
Esa asimetría es la prueba máxima de que la pedagogía del silencio funcionó a la perfección. Pablo desarrolló un discernimiento quirúrgico, digamos, para separar el ego del propósito. Entendió qué era para él y qué era para el mundo. Exactamente. Él entendió que la visión del paraíso era un tesoro confidencial. Era el combustible privado que su propio corazón necesitaba para no rendirse cuando, por ejemplo, estaba tirado en una prisión romana. Pero también entendió que el material universal, lo que verdaderamente debía usar como altavoz para conectar con la humanidad, era su propia miseria y su propia vulnerabilidad. Básicamente, él tomó la decisión de venderle al mundo su fragilidad, no su éxito místico ni su experiencia VIP. Totalmente. En una cultura hipercompetitiva, donde sus rivales proyectaban poder absoluto, éxito financiero y curaciones espectaculares, él tomó la decisión radical de mostrar la herida abierta. Que es lo contrario a lo que cualquiera haría en su posición. Exacto. Y esa decisión es la razón por la cual una carta escrita hace 2000 años, en una celda húmeda, sigue siendo un faro de consuelo tremendo. Para millones de personas hoy en día que enfrentan discapacidades, dolores articulares crónicos, diagnósticos que son incurables, o que simplemente viven con la carga de oraciones que parecen chocar contra un techo de concreto todos los días, la figura de Pablo ofrece un espejo de empatía brutal. Claro, no ven a un superhéroe inalcanzable. ¿No? Ven a un hombre cojeando, sangrando, que demostró que la gracia de lo divino no necesita un cuerpo sano y perfecto para manifestar su suficiencia absoluta. Es asombroso cómo las piezas encajan cuando te detienes a analizarlas con esta profundidad. Al final, la espina de Pablo trasciende su contexto histórico y se convierte casi en un mapa para la supervivencia emocional contemporánea. Un mapa muy necesario hoy en día. Totalmente. Nos arranca de raíz la idea de que una fe madura o una vida exitosa equivalen a una existencia blindada contra el sufrimiento. Nos enseña que la resiliencia no es evadir el dolor, sino tener la capacidad de encontrar tracción e incluso propósito precisamente en el epicentro de la tormenta física. Encontrar la calma dentro del huracán, digamos. Eso es. Quizá esos dolores agudos y esos silencios prolongados que tanto nos frustran a todos no son pruebas de un universo caótico al que no le importamos, sino que son las anclas exactas que mantienen nuestros pies firmes en la tierra mientras nuestra empatía por los demás se expande. Es un giro de 180 grados en la forma en que el mundo moderno evalúa la fragilidad. De repente, la debilidad ya no es un fracaso, no es algo de lo que avergonzarse. Es el teatro de operaciones principal donde se perfecciona el verdadero carácter de una persona. Totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando esta exploración, este análisis a fondo, quiero lanzar un último pensamiento. Una pequeña bomba intelectual para que quienes nos escuchan la mastiquen durante la semana. A ver, suéltala. Vivimos en una era donde la sobreexposición es la norma. Creemos ciegamente que cada experiencia, cada trauma, cada lágrima y cada pequeña victoria debe ser diseccionada, explicada y compartida para que tenga algún tipo de valor. Si no se comparte, no es real, ¿no? Esa es la trampa. Esa es la trampa actual. Pero si este hombre, que vio los niveles más altos y sublimes del universo, comprendió que su vivencia se desintegraría si intentaba verbalizarla en público, pues me pregunto, ¿qué pasaría si las dimensiones más sagradas, más dolorosas y más bellas de nuestras propias vidas están diseñadas deliberadamente para existir solo en el silencio? ¡Wow! Eso es muy profundo. Tal vez en nuestra obsesión constante por encontrarle las palabras correctas a nuestro sufrimiento para que otros nos entiendan y nos validen, estamos pisoteando y arruinando el trabajo silencioso que ese mismo dolor intentaba tallar en el fondo de nuestro carácter. Así como aquel secreto inicial en Macedonia, a veces la verdadera transformación no ocurre cuando explicamos nuestra herida a todo el mundo, sino cuando aprendemos a soportar el peso de su silencio. Un desafío profundo y completamente contracultural, la verdad. Definitivamente es una perspectiva que nos obliga a reevaluar nuestra relación con el misterio y sobre todo con nuestro propio dolor. Ha sido un recorrido intenso y sumamente enriquecedor hoy. Apreciamos muchísimo el tiempo y la atención de todos los que nos han acompañado en esta charla. Y como siempre, la invitación sigue siendo la misma. A seguir cuestionando, ¿verdad? Exacto. Atrévanse a escarbar bajo las superficies. Cuestionen las historias que damos por sentadas.
Y sobre todo, no le tengan tanto miedo a los silencios que se atraviesan en el camino, porque muchas veces allí es donde puede estar la respuesta. Que tengan todos una excelente jornada. Hasta pronto.